La otra interrupción del congresista Velázquez Quisquén. Yo creo que el fundamento era de la idea de 10, porque 10 años un ex fiscal o un ex magistrado del Poder Judicial se aleja de la posibilidad de tener amigos, personas cercanas con las que ha interactuado en esa función, y evita la contaminación y refuerza la independencia. Pero podría ser 7 atendiendo a que cada 7 años un magistrado y un fiscal se ratifican por mandato de la Constitución. Entonces yo creo que ese sería el término más adecuado, si es que así la autora de la sugerencia y usted, Presidenta, lo ha metido. ¿Continúa, Presidenta? Entonces, para nosotros también, Presidenta, si se amplían los años, nos parece mejor. El punto es que nos parece que un año es muy poco tiempo, y por eso creemos que por lo menos 5, pueden ser 7 o pueden ser 10, estaríamos de acuerdo. Pero el principio es que la persona que postule a la autoridad, sea en el caso del Poder Judicial o sea en el caso del Ministerio Público, tenga una distancia temporal lo suficientemente larga para que no sean sus colegas a los que está eventualmente evaluando o sancionando, sino que sea eventualmente una persona que conoce la institución, pero que ya tiene una distancia temporal de relación lo suficientemente larga, Presidenta. Una segunda cosa es preguntar por qué es que las acciones preliminares para obtener elementos de convicción o evidencias ha sido eliminado del dictamen. Estaban originalmente en el proyecto y luego se ha eliminado. Preguntar cuál es la razón y si hay manera de incluirlo, porque uno de los problemas era que OCMA no tenía esta facultad y precisamente eso limitaba la capacidad de OCMA. Entonces, en el proyecto original había la idea de que pudieran haber acciones preliminares para obtener elementos de convicción o evidencias dentro de la posibilidad de funcionamiento de la autoridad, y viendo el dictamen esto habría sido retirado, Presidenta, en la lógica de potenciar la labor preventiva que debiera tener esta autoridad. Sobre el tema de a dónde debe estar adscrito el organismo, es algo que podríamos debatir, Presidenta. Sí nos parece que tiene que tener autonomía real, por eso es que nos parecía que la idea del Consejo Directivo era una idea equivocada. Nos alegra y saludamos que se haya retirado la idea del Consejo Directivo, que se reconozca la autonomía de la autoridad, pero sí habría que tener cuidado sobre esta vinculación con el Poder Judicial en el caso del Poder Judicial y con el Ministerio Público en el caso del Ministerio Público. Gracias, Presidenta. Congresista Velázquez. Quiero dar una sugerencia, he leído el informe detalladamente el informe del Ministerio de Justicia con relación a la comisión especial, y voy a dar mis argumentos, no voy a ser peyorativo en decir, pero todos esos argumentos se caen porque la naturaleza de que una institución, ¿cómo garantiza su autonomía? Permíteme terminar la reflexión. La autonomía es que esta organización, su funcionamiento no esté siendo manoseado ni por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso. Entonces, ¿por qué se establece que sea ley orgánica? Porque impide que en el Congreso una minoría relativa pueda modificar la ley de una institución que le puede hacer, de repente, le pueda estar generando complicaciones a sus militantes. Entonces, por eso dice, tiene que ser ley orgánica, porque para que haya mayoría reforzada, calificada. Eso permite que haya consensos y que en el debate se pueda, cuando se quiera modificar una función de un órgano que se está creando, este órgano pueda tener estabilidad. Que mañana no me gusta el jefe o lo que está haciendo, una mayoría con 40-50 votos les cambia la ley orgánica. Eso mismo puede suceder con el Poder Ejecutivo. De repente el Poder Ejecutivo no le gusta pues la autoridad de integridad y control. Pide facultades delegadas y con decreto legislativo le modifica funciones. O con un proyecto de ley le modifica funciones. Entonces, los proyectos, las leyes orgánicas solamente se pueden aprobar aquí en el Congreso y con mayoría calificada. He leído el informe con relación a la comisión y dice que no puede ser un órgano, no se puede aprobar por ley orgánica porque es un órgano que recién se crea. Yo quiero más dar un ejemplo. El artículo 151 de la Constitución crea la Academia Nacional de la Magistratura. La Academia Nacional de la Magistratura. Lean el artículo 151. No habla de autonomía, ni administrativa, ni económica, ni funcional. Crea la institución nada más.
Pero fíjense ustedes, alguien toca la academia, no, tiene su ley orgánica, acá está, ve. Termino la letra. Mire, Presidenta, acá está, la ley orgánica de la Academia de la Magistratura, 26.335. Esto es para garantizar en el tiempo la permanente función de los órganos que estamos creando. No es verdad lo que dice el Ministerio de Justicia, que tienen que ser órganos constitucionalmente autónomos para que les pueda dar una ley orgánica. Lo muestro como este ejemplo, la Academia de la Magistratura. Y vamos a encontrar muchas instituciones que tienen su propia ley orgánica, es justamente para evitar que la coyuntura, ya sea el Poder Ejecutivo o una mayoría relativa en el Congreso, estén manoseando estas instituciones. Por eso yo me atrevería a decir, Presidenta, que si nosotros acordamos que crear la autoridad de integridad y control del Ministerio Público y del Poder Judicial sean a través de leyes orgánicas para garantizarles estabilidad en el tiempo y que no sean manoseadas. Por eso hay que deliberar y votar bien, porque cualquier cosa que se quiera cambiar va a necesitar mayoría reforzada. Me pido interrupción a la congresista Alcorta, Presidenta. Congresista Alcorta. Una cosa muy pequeña más. Lo que pasa es que la diferencia es que el Consejo de la Magistratura tiene una naturaleza completamente diferente, porque en cualquier negocio, situación, relación, lo que sea, que lo que prima la autonomía en cualquier relación es la parte económica. Si son autónomos económicamente es que no dependen de nadie. Esa es la naturaleza de lo que sería este Consejo de Justicia que se está creando. Pero no es lo mismo que la Academia de la Magistratura. Es otra naturaleza, otro contenido, otra razón de ser más que nada. Nada más. Lo que busca preservar la autonomía en la doctrina se ha sostenido es el ejercicio cabal de las funciones que se asignan. Y una forma indirecta de menguar o de relativizar el ejercicio cabal de esas funciones es cuando te tengo amarrado económicamente. Entonces, lo que yo quiero significar, Presidenta, es que si vamos a dar una buena, vamos a dar una ley en virtud del cual creamos una autoridad nacional con autonomía funcional, administrativa, económica, vamos a poner por primera vez en la historia de la República un sistema de control externo al funcionamiento del Poder Judicial. Yo creo que debemos ensayar una experiencia que dure en el tiempo, a través de lo que le llamamos una ley orgánica. Lo que yo he querido mostrar como ejemplo es que la creación de un organismo para garantizar fundamentalmente las funciones que el Parlamento soberano le asigna, básicamente se protegen cuando lo hacemos a través de una ley orgánica. El artículo 202, por ejemplo, de la Constitución, ya el Tribunal se ha pronunciado, no hay una diferencia entre una ley orgánica y una ley normal. Porque cuando uno plantea una acción de inconstitucionalidad, la plantea sea ley orgánica o no. No hay esta diferencia. Lo que plantea el tema de la explicación que he dado, Presidenta, es el hecho de que estas instituciones tienen que ser verdaderamente autónomas, van a cumplir una función muy delicada, muy responsable. Entonces, para eso debemos darle todas las herramientas para impedir que pueda ser perforada por mecanismos extraños de presión y de influencia que pueden desnaturalizar esa función muy especial y delicada que le vamos a consagrar. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. En el artículo 151 del Consejo Nacional de la Magistratura dice: la Academia de la Magistratura, que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, capítulo 9, dice: la Academia de la Magistratura que forma parte del Poder Judicial. Entonces yo no leo el artículo completo, pero sí tiene dependencia del Poder Judicial. Presidenta, yo quisiera que se revise con especial atención el artículo 102, página 36 del predictamen.
que dice: la Autoridad Nacional de Control es el órgano del Poder Judicial que tiene a su cargo el control funcional de jueces de todos los niveles y del personal jurisdiccional del Poder Judicial. Me detengo ahí. La ley 3904 dice que son funciones de la Junta Nacional de Justicia nombrar previo concurso de méritos y evaluación al personal a los jueces y fiscales de todos los niveles del país, ratificar con voto público y motivado a los jueces y fiscales, aplicar sanción a jueces y fiscales, registrar. Nada tiene que hacer, señora Presidenta, con el personal jurisdiccional del Poder Judicial. Entonces, acabamos de aprobar una ley del trabajador judicial, no es marco de esta norma. Yo creo que este es un error cuando ponemos personal jurisdiccional del Poder Judicial que corresponde a la judicatura, a magistrados. Entonces esto podría invocar un error. Le agradecería que se pueda precisar, por favor. Gracias, congresista Mayo. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Yo concuerdo con las observaciones que ha hecho el congresista Johnny Lescano, pero recogiendo el espíritu de la Constitución, cuando crea el Consejo Nacional de la Magistratura, lo crea como un organismo que tiene autonomía, pero es parte del Poder Judicial. Entonces, en este caso hay dos alternativas: o creamos un organismo similar que tenga autonomía y que sea parte del Poder Judicial, o creamos un organismo externo, totalmente externo, y que en mi opinión ahí yo tengo la duda si tendría que haber una modificación constitucional o no, porque ciertamente el diseño de poderes y el Ministerio Público como autoridad constitucionalmente autónoma obedece a un diseño. Estaríamos creando otro organismo que tuviera la fiscalización al Poder Judicial, que es un poder, y a una institución constitucional como es el Ministerio Público, que también tiene ese rango, ¿no es cierto? Ya, en dos alternativas. Yo no creo que haya contradicción en votar la primera, más si la congresista Aramayo nos ha hecho recordar lo del referente al Consejo de la Magistratura, ¿no?, que nos ha señalado ahorita, el órgano que capacita y prepara. El otro elemento que yo tengo es la pluralidad. Es necesario que sea una autoridad, un jefe, o que el organismo que supervigile tenga pluralidad. Yo personalmente creo que los órganos plurales son mejores que los órganos que son individuales, porque corremos el riesgo de que la persona que llega a ese puesto llega con los concursos, todo, y deviene en una persona que no es idónea, y no necesariamente el contrapeso de control que tenga el Congreso de la República o la Junta Nacional de Justicia son lo suficientemente ágiles. Mejor es crear un organismo plural de arranque. Y lo otro, finalmente, yo creo, digamos, que sí necesitaría una ley orgánica. Si esta ley orgánica no la desarrollamos como ley orgánica, podríamos asumir la obligación de hacerlo después, pero sí necesitaría una ley orgánica. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Violeta, le damos la bienvenida. Damos la bienvenida al congresista Juan Cheput, al congresista Gino Costa, al congresista Violeta, no leí la bienvenida oportunamente. Damos la bienvenida también al congresista Gino Costa, a la congresista Gladys Andrade. Congresista Quintanilla, una interrupción al congresista Violeta. Sí, solo quería dejar puntualizado, cuando me refería al Consejo Nacional de la Magistratura, no me está refiriendo a la Academia de la Magistratura. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Sí. Presidenta, yo primero creo que efectivamente se han recogido varias de las propuestas que hemos señalado en las reuniones anteriores. Y yo entiendo que probablemente la parte del debate sustancial planteado en el caso del congresista Lescano tiene que ver con la autonomía con la que cuenta esta entidad. Y yo, la verdad, compartiría con él plenamente que cuanto más autonomía tenga esta institución, yo creo que más capacidad de poder cumplir adecuadamente sus funciones y más éxito va a tener. Sin embargo, la regulación que tenemos que hacer nosotros tiene que estar dentro de un marco constitucional, y me parece que ya la propuesta del congresista Lescano más bien va en línea con una reforma constitucional, no con una modificación de una ley orgánica, como en este caso del Poder Judicial. Es decir, compartiendo la propuesta, en realidad ahí tengo mis dudas si es que legalmente podemos hacer algo así o no. Eso en primero.
Entonces la respuesta es cómo reforzamos la autonomía de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sin afectar el marco constitucional, ¿no es cierto? Ese tendría que ser. Y, perdón, ¿ya cambiaron? Ya, presidente, permítame hacer un comentario primero sobre la del Poder Judicial. Ya, presidente, entonces reordeno mi comentario y lo dejo para oportunamente porque tengo comentarios sobre el tema del Ministerio Público. Gracias, congresista Violeta. Congresista Torres. Gracias, presidente. Bueno, de hecho, las observaciones que venía haciendo el congresista Gilbert Violeta, o sea, mutatis mutandis, es lo mismo para hacer lo del tema del Poder Judicial. Pero creo, vale decir, o sea, voy en la misma línea que estaba diciendo el congresista Violeta, de que llevar al extremo que está pretendiendo el congresista Lescano, presidenta, claro, es terminar siendo un organismo constitucionalmente autónomo, sin la reforma constitucional correspondiente. Ahora, creo que de todas maneras sí es necesario definir dónde está adscrito, porque el no señalarlo todo indicaría que está adscrito al Poder Judicial. Y no sé si esa es la intención. Entonces, claro, porque yo lo que entendía que de la discusión de la que se venía dando, se buscaba que más bien estuviera adscrito en todo caso a la Junta Nacional de Justicia. Y estaríamos siendo exactos quizás al hacer la precisión de que esto no es un órgano, sino que es un organismo técnico especializado. En la sesión anterior conversábamos y hablábamos, decíamos, esto es como el Indecopi en el Poder Ejecutivo, ¿no? Es un organismo técnico especializado. Está adscrito, entiendo en este caso, a la PCM, ¿no? Entonces, me parecía que ese era el camino por el que estábamos yendo. Congresista Torres, permítame, sí, por favor, para tomar nota, adscrito, en su opinión, a la Junta Nacional de Justicia. Sí, creo que nosotros, en lo personal, yo tenía esa impresión porque lo que tenemos hacia hoy, en donde está dentro del Poder Judicial, no ha funcionado, presidente. Entonces, salvo la observación que ha hecho la congresista Aramayo en el sentido del personal jurisdiccional del Poder Judicial, que también lo comparto, creo que este organismo técnico especializado debería estar adscrito a la Junta Nacional de Justicia. Y por otro lado, reiterar la observación que hicimos en su oportunidad respecto de que en el artículo 3 que modifica o que se incorpora el artículo 102A, literal, no, el último párrafo dice: los jueces de todos los niveles, con excepción de los jueces supremos, están obligados a cumplir las solicitudes de requerimientos que formule la autoridad, así como a prestar colaboración necesaria para el óptimo desarrollo de la visita, inspección, auditoría e investigación correspondiente. Reitero, no entiendo por qué estamos sacando a los jueces supremos. Yo entiendo que la autoridad no puede sancionar al juez supremo, pero eso no quiere decir que no lo pueden investigar. Entonces, acá estamos poniendo los jueces de todos los niveles, con excepción de los jueces supremos. Los jueces supremos no deben tener corona. Sí, entiendo. La Junta Nacional de Justicia... Perdón, para terminar mi idea. La Junta Nacional de Justicia, entiendo que es la que puede sancionarlo. Sí, pero la autoridad puede tener toda la potestad para poder hacer la investigación correspondiente. ¿Para dirigirla a dónde, Finalmente la dirigirá a la Junta Nacional de Justicia. Toda la investigación que haya recabado, todo lo que haya podido obtener, se lo enviará para que sancione si es que así corresponde. ¿Me pedían alguna interrupción? Sí. Congresista Alcorta, luego congresista Velázquez. Solamente para discrepar democráticamente, el congresista quiere que un órgano técnico, o sea, reducir la categoría de esta autoridad, que creo yo que debe tener autonomía funcional, administrativa y económica, la quiere reducir a un órgano técnico, pero que además este órgano técnico investiga a los fiscales, a los jueces y fiscales supremos. Eso es absolutamente contradictorio, ese argumento. Me parece absolutamente contradictorio, creo que es al contrario.
Creo que es al contrario. La Junta Nacional y el Congreso son los que investigan a jueces y fiscales supremos. Y creo, me ratifico, en que una autoridad de control, y he estado revisando el artículo 143 que tiene que ver con el gobierno del Poder Judicial, en nada lo afecta si es que nosotros le damos una autonomía sólida para que los jueces y fiscales y todos los equipos de trabajadores jurisdiccionales tengan un control externo que verdaderamente haga ¿no? Con relación a lo que hoy día hay en el control interno. Gracias, congresista. Me pida la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo creo que mientras más autónomo sea en todos los aspectos, puede funcionar bastante mejor, porque si se va a hacer si no puede ser acusado por nadie, pero sí investigado, ¿dónde termina esa acusación o esa sospecha o esa investigación? Tiene que terminar en un sitio, en un lugar. Pero mientras más autónomo sea esta organización, es mucho más objetiva, mucho más limpia y mucho menos influenciable con el entorno. Sobre todo si hemos establecido un mínimo, creo que de 7 o 10 años. Por excepción me pide el congresista Costa. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Solo para coincidir con el congresista Torres en el sentido de que yo tampoco veo por qué los jueces supremos deben ser excluidos del alcance de las investigaciones de esta autoridad. Cuando la Constitución señala que la Junta Nacional de Justicia destituye a los jueces supremos y puede destituir a propuesta del Poder Judicial y del Ministerio Público a jueces y fiscales de cualquier otro nivel, lo hace en el entendido de que la investigación no la lleva a cabo la Junta Nacional de Justicia, la lleva a cabo el organismo encargado de investigar, hoy día la Fiscalía Suprema de Control Interno y la OCMA. Entonces, no le demos más funciones a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia destituye si tiene que destituir, pero en base al trabajo de investigación previo que ha hecho otro órgano, y ese otro órgano no puede ser otro que la autoridad de integridad que estamos creando para el Ministerio Público del Poder Judicial. Y no estoy discutiendo la autonomía, estoy de acuerdo que tiene que ser todo lo autónomo que requiera, pero no puede estar limitado a investigar a todos los jueces o a todos los fiscales menos a los supremos, sino ¿quién investiga a los supremos? La Junta Nacional de Justicia los sanciona, pero no los investiga, salvo que queramos darle una nueva función a la Junta Nacional de Justicia. Gracias, presidente. Para concluir, presidente, entonces... Congresista Torres. Sí, para concluir... Ciertamente la Junta Nacional de Justicia puede iniciar investigaciones de oficio, ¿no? Previo no obsta que pueda atender requerimientos de la autoridad. Yo la verdad es que no entiendo por qué asusta o llama tanto la atención de que un organismo técnico especializado pueda hacer una investigación que involucre a jueces supremos. Acá no estamos diciendo que vaya a sancionar. La sanción, sí, tal y como lo señala la reforma constitucional que hemos aprobado, la va a emitir la Junta Nacional de Justicia. Pero no, eso no implica que no se pueda hacer una investigación técnica. Yo la verdad que no veo cuál es la incompatibilidad. Y reitero, creo que deberíamos sacarlo del ámbito del Poder Judicial, en lo personal. Gracias, congresista Torres. Definitivamente esto tiene que ver con un modelo de control, pues, y es un modelo de control nuevo, absolutamente. No sabemos cuál sería el resultado todavía de quienes van a componer la Junta Nacional de Justicia. De hecho, ese es un debate que tenemos pendiente y que debería darse incluso posteriormente. O sea, deberíamos aprobar la Junta Nacional de Justicia para luego poder debatir e implementar, porque eso es lo que estamos haciendo, implementando un nuevo modelo de control y sanción para los jueces y fiscales en nuestro país. Es una tarea y un desafío en el cual, si nosotros nos equivocamos ahora, que estamos teniendo la oportunidad histórica de definir un modelo que realmente conlleve a una sanción efectiva para quien no administra justicia de acuerdo a cómo debe hacerlo, esto nos puede pasar una factura muy alta más adelante. Por eso es que yo los animo a que sigamos compartiendo nuestras apreciaciones. Le toca el uso de la palabra al congresista Violeta. Una interrupción para el congresista Velázquez, por favor. Congresista Velázquez. Breve interrupción. La buena voluntad del congresista Torres, respaldada por el congresista Gino Costa, colisiona con la actual reforma constitucional que hemos hecho. Miren lo que dice esta ley de reforma que ha sido publicada, creo, hace 3-4 días. Es reforma constitucional. El artículo 154
son funciones de la Junta Nacional de Justicia aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. También se ha puesto en la Constitución el caso de, han homologado el tema de las sanciones éticas que tenemos como el Parlamento. Dice, arreglón seguido, en caso de los jueces supremos y fiscales supremos, también será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta 120 días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No hay posibilidad de materializar en una ley de menor jerarquía las propuestas de buena fe del congresista Miki Torres, apoyada por el congresista Gina Costa. Choca con la Constitución. Congresista Violeta y a los congresistas. Estoy sin mesa directiva, lamentablemente la secretaria y el vicepresidente están ausentes hace varios días. Les ruego por favor me permitan 2 minutitos para poder salir y luego regresar. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, en esos momentos hay un breve receso de la sesión de la Comisión de Constitución. La congresista Rosa Bartra ha salido por unos minutos. En breve se va a retomar el debate en esta 11ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. La agenda comprende, recordemos, el predictamen que plantea la ley que regula el funcionamiento de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así también la que propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial y la que propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Ministerio Público. El congresista Lescano había señalado que se está incurriendo en el mismo error. Dice que el órgano de control no debe depender ni estar supeditado al Poder Judicial, sino a la Junta Nacional de Justicia. Dice, de similar opinión fue el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien dijo que el órgano de control debe ser externo. Señaló la necesidad de agregar una disposición complementaria final que establezca el régimen 728 para los trabajadores de ese nuevo órgano de control. La congresista Marisa Glaves señaló que 1 año es muy poco y mientras más mejor. 5 años plantea ella para el cese de funciones como juez o fiscal para ser autoridad autónoma de control. Este debate en breve se reanuda. Vamos a hacer una pausa ya.